Amigos, regresamos. Esto es La Silla Eléctrica. Mi nombre es Alberto Bayac. Estamos entrevistando a algunos candidatos, como por ejemplo a Marco Arévalo, que postula por los peruanos en el exterior. Y ahora estamos con Juan Carlos Ramírez, candidato al Parlamento Andino. Ahora sí, al Parlamento Andino, con el número 1 por Avanza País. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenas noches. Mucho gusto de estar contigo y a la orden para lo que sea menester. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cuál sería, pues, de llegar al Parlamento Andino, Juan Carlos, tus principales banderas, tu principal propuesta política de reforma, de políticas públicas, etcétera? Bueno, en realidad la primera actividad va a ser reactivar el mismo Parlamento, ¿no? He podido darme cuenta de que nadie lo conoce, sí, de que no se sabe qué hacen. Sí. La gente piensa que es un fantasma medio raro. Recién se enteran que también votan por el Parlamento Andino. Entonces imaginarás, Alberto, que me le he pasado unas buenas horas con varias personas tratando de explicarles de qué se trata y por qué en realidad puede ser útil. Y hablo en futuro porque a la fecha, durante todos estos años, parece que no ha sido útil para algo en particular, salvo que podamos entrar a los países del Grupo Andino con el DNI, ¿no? Y no con pasaporte necesariamente. Sí. Entonces yo creo que la primera acción a realizar, si tengo la suerte de salir elegido, es reactivar el Parlamento Andino, es decir, darle vida nuevamente, ¿no? Después de estos 50 años que no ha tenido vida y que tiene una función que puede ser muy, muy útil, pero que a la fecha es inexistente. Lo primero que voy a hacer es activarlo con los otros 24 parlamentarios que lo conforman. Ajá. Hubo en una oportunidad, Juan Carlos, un analista político muy reputado que dijo así, sin medias tintas, dijo que el Parlamento Andino no servía para nada. Y la verdad, la articulación entre los países es escasa, salvo una que otra reunión esporádica. Y la verdad, los frutos en los temas de conciliación, en los temas de integración nacional han sido muy escasos. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo, Alberto, que para que algo sirva, o sea, que sirva o no sirva, que el Ministerio de Salud sirva o no sirva, que la selección peruana sirva o no sirva, o que la Iglesia Católica sirva o no sirva, depende de las personas que están en ella. Si una institución no sirve, y yo coincido con quien ha dicho eso, porque es cierto, no sirve, es porque las personas que están en ella no la hacen servir, no la impulsan, ¿no? Y eso se lo puedes aplicar a cualquier organización humana, absolutamente a cualquiera. Entonces, yo sí creo que siendo 5 países, por ejemplo, te pongo un ejemplo de cómo pudo haber servido. Colombia y Chile son los primeros que consiguieron vacunas, ¿no es cierto? Sí. Los dos son miembros del Parlamento Andino. Si en el foro del Parlamento Andino, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Perú se unen en la misma ruta, con el mismo norte, hubiéramos tenido vacunas muchas más baratas, si es que lo hacíamos en conjunto con Colombia, Chile, Ecuador, que ellos sí han acelerado. Y con esto te pongo un ejemplo puntual, específico, de qué hubiera podido hacer el Parlamento Andino en este momento con la pandemia, por poner un ejemplo, digamos, actual y puntual. Sí. Sí, claro. ¿No? Ahora, puedes hacer muchas otras cosas porque el Parlamento Andino tiene que ver con el desarrollo de las fronteras, tiene que ver con la infraestructura compartida, incluso tiene que ver con la contaminación entre países, porque si un río nace en tu país y entra a mi país, y por ejemplo es el caso del río Paraguay, Asunción, en el caso de Paraguay con Argentina, todos los desagües de Asunción van al río Paraguay, que acaba contaminando, ¿no es cierto?, a Buenos Aires. Te lo comento como un paralelo porque en el caso de Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Bolivia también hay ríos que se comparten, que pueden o no pueden llevar, ¿no es cierto?, elementos contaminantes que también tienen que ver con que el Parlamento Andino intervenga. En realidad, los campos de acción que tiene son muy amplios y son supranacionales. En realidad, tendría que ver con manejarse con los otros parlamentos o congresos de cada país. Lo que sucede es que no ha habido el ánimo, no ha habido la voluntad y eso hace que parezca que es inútil. Claro.
Juan Carlos, es importante articular esfuerzos mancomunados internacionales, en este caso con el Parlamento Andino y con los países miembros, temas de corrupción, ¿no? De corrupción, porque los estados es una plataforma que lamentablemente están prácticamente todos involucrados. ¿Qué propuestas anticorrupción te llevarías tú al Parlamento Andino? Bueno, yo propondría que tu silla eléctrica fuera de verdad para sentar a los corruptos y electrocutarlos, pues, ¿no? O sea, lo pasamos por acá. Lo pasamos por ahí a toditos, pero te vas a quedar sin energía. Va a haber que desarrollar energías renovables, que es una de mis propuestas. O sea, claro, desarrollar más hidroeléctricas de las muchas que puede tener la topografía andina, la parte solar en el desierto de Atacama que llega hacia nosotros en el sur. Ajá. Pero más allá de eso, la corrupción. La corrupción es pues un tema endémico en nuestros países, cierto, no solo en el Perú, pero en el Perú ya es escandalosa, ajá, ¿no? Yo creo que la corrupción comienza por combatirse, y la palabra combatirla quizás no sea la adecuada, porque la corrupción, como la pobreza y la informalidad, no son causas, son efectos. Los tres son efectos. La informalidad, la pobreza y la corrupción no son la causa de algo, son el efecto de algo, ¿no? Y es interesante, cuando fui director de la Escuela de la Contraloría, el ombudsman de Puerto Rico, que era un hombre conocido en el mundo por honrado, me dijo una cosa bien interesante acá en Lima en esa época. Me dijo, si hay algo peor que un país burocrático, asfixiante y corrupto, es un país burocrático, asfixiante y no corrupto, porque ni siquiera tiene la corrupción para escapar. Claro. Y me lo dijo un hombre honrado. Ajá. La corrupción es el escape de un sistema asfixiante. ¿Qué es lo que tienes que combatir? El sistema asfixiante oscuro, de procedimientos oscuros. Por ejemplo, sí, ¿cuánto cuestan las vacunas de Sinopharm? ¿Cuánto cuestan las vacunas chinas contra las de AstraZeneca? ¿Y por qué las cosas no se ventilan? Por ejemplo, el acuerdo de Odebrecht, nadie lo conoce realmente. Así es. Y eso pasa porque tengas a la gente adecuada en primer lugar. Si quieres que un sitio no sea corrupto, pon una persona honrada, pues. Claro, sí, correcto. ¿No? Sí. O sea, pues, se comienza por seleccionar bien. Y una vez que tienes a la gente honrada, pones sistemas con tecnología avanzada, que la misma computadora te va diciendo si los precios son adecuados, la computadora misma puede investigar en la Big Data, a ver cómo están las cosas en el mundo, cuánto cuesta el metro cuadrado de algo, cuánto cuesta una medicina. Los ingleses tienen este sistema hace, Dios santo, decenios. Ajá. ¿No? Entonces las compras del Estado se pueden tecnificar prácticamente comprando de computadora a computadora. Qué interesante. Con lo cual eliminas el factor humano. Y en este caso, por ejemplo, en la pandemia en el Perú, se han iniciado procesos de adjudicaciones y contrataciones de mascarillas, de medicinas, etcétera, pero independientemente, cuando debió darse un proceso claro, transparente, pero único, en el cual, por ejemplo, las mascarillas eran de un solo precio. Y con esto destierra la corrupción regional, porque cada uno compraba a diestra y siniestra con los precios que creían conveniente. Bueno, es que eso es un tema de liderazgo. Yo detesto usar esta palabra porque se ha prostituido una barbaridad, sí, pero en este caso es un tema de liderazgo. Si tú eres el presidente del Perú, agarras a tus 25 gobernadores, los sí, sientas, los miras feo así y les dices, voy a comprar yo para todos. Así que ustedes me dan su requerimiento y yo hago una compra centralizada por millones de mascarillas al precio más conveniente para el Perú. Claro. No al precio más conveniente para Moquegua, ni para Tacna, ni para Piura, ni para Ayacucho, para el Perú. Y así se distribuye a todo el Perú y esa es la manera. O sea, tiene que haber liderazgo que mande, pues. O sea, aquel tema tiene que haber alguien que mande. Sí, claro. Yo siempre digo lo mismo, Juan Carlos. No solamente hay voluntad política, sino no hay liderazgo. No hay un presidente estadista que se ponga los pantalones, que delinee políticas públicas mínimas para la solución de los problemas nacionales. No hay, pues. Yo recuerdo que Óscar Valdés, cuando quería ser presidente del Perú, me dijo, oye, recomiéndame gente honesta. Honestos hay un montón, le dije, pero dime un valiente. ¿De dónde sacas un valiente? Claro. Ese es el tema. El líder tiene que caracterizarse por su valor para tomar decisiones, ¿no es cierto? Y eso no es este tema de dialogar con todo el mundo, que todo el mundo venga a decir lo que le parece,
genera ruido, genera caos, no hay mando, por lo tanto no hay decisión oportuna, no hay decisión eficaz, pero eso es un tema que tiene que ver con la falta de liderazgo. La corrupción también tiene mucho que ver ahí, porque claro, si tienes muchos corruptos, cada uno quiere hacer su compra para ganar su comisión. Así es, así es. Juan Carlos, ¿por qué razón los peruanos debemos confiar en Hernando de Soto? Bueno, en el caso del doctor de Soto, sinceramente creo que lo que nos lleva a confiar en él es su propia historia personal, ¿no es cierto? El doctor de Soto viene de una historia personal de alto nivel en el primer mundo, ¿no es cierto? Él ha tratado cercanamente con personas como el expresidente Obama, no con la señora Merkel, con los presidentes de Francia. La historia del señor de Soto es una historia, no, naturalmente no se le conoce ni el más mínimo atisbo de corrupción. Sí. Toda su vida ha trabajado en lo que conoce, es un economista de prestigio, y son años de trabajo que él demuestra, y creo que podemos confiar en él porque su pasado lo marca, y su pasado es lo que lo califica. Sí, claro. Y en el plan de gobierno de Hernando de Soto se habla también sobre el tema de la propiedad privada, ¿no? En la cual él pretende, pues, generar mediante alicientes y mediante políticas públicas el crecimiento de la formalidad en el país. Efectivamente, no es la primera vez que él contribuye con esto. La creación de Cofopli tiene que ver con sus opiniones en su momento, y ahí estamos hablando de hace 25 años, ¿no es cierto? Sí. O sea, no es la primera vez. Es más, cuando él se lanza a la campaña como candidato presidencial, lo dice taxativamente, lo dice claramente. Sí. Me estoy lanzando porque es la única forma de que mis consejos se lleven a la práctica, que los haga yo mismo. Y en el tema de titulación y hacer emerger el valor que está en el mundo informal, pasarlo al formal rápidamente, eficientemente, efectivo, vas a generar valor por la vía de titular lo que ya existe y tener sistemas que te permitan llevar a los documentos lo que existe en la realidad. Creo que los peruanos sabemos bien que como dijo, y ahora el dicho no es muy buena, no es un dicho, digamos, que haya tenido un desarrollo demasiado bueno, que es papelito manda, ¿no? Ajá. Entonces, el papelito manda efectivamente, y eso significa que hay que titular las cosas, porque de otra manera no hay valor en el mercado. Lo que quiere hacer el señor de Soto es eso, claro, titular a todos. Qué bueno. Y con eso pero esa es una de las cosas, Alberto. Sí. O sea, el tema de la titulación es una de sus propuestas. Sí, hay varias otras. Claro que sí. Y en el tema estrictamente de la salud pública, Juan Carlos, ¿qué medidas podría tomar Hernando de Soto, por ejemplo? Que estábamos hablando de liderazgo, de voluntad política. ¿Qué medidas crees tú que pueda tomar él para la solución de este problema que al parecer avisora varios años? Bueno, él nos lo ha comentado varias veces con respecto, digamos, a los contactos personales que tiene en Europa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, sí, y que para él resulta más o menos sencillo, pues, lograr que vengan las mejores empresas al Perú y nos den las vacunas y conseguir el oxígeno y conseguir los respiradores, porque él está acostumbrado a tratar con justamente los CEOs de las firmas, claro, o los ministros de otros países, y creo que tú y yo sabemos, y todos los peruanos, que el contacto personal es fundamental. Así es. ¿No? Cuando te llama alguien que es tu amigo, que lo conoces, lo respetas, y tú conoces, eres más rápido, eres más eficiente. Y eso es lo que él ofrece. O sea, es un plus como candidato presidencial que él pueda articular los mejores y los mayores esfuerzos directamente con los presidentes de los países para traer inversión externa, para traer progreso al país. Por supuesto, él mismo es un magneto, él mismo es un imán de inversiones, ¿no? Porque lo conocen en toda la parte anglosajona, que es Occidente, ¿no? Es el Occidente del primer mundo, y él es una persona conocida por decenios, ¿no? Sus posiciones económicas, sus posiciones financieras. Que una persona con ese perfil fuera presidente del Perú atraería las inversiones inmediatamente, porque él mismo es un magneto de inversiones, ¿no? Por supuesto que sea activo en traerlas haría que vengan en mucha mayor cantidad, pero su sola presencia lo lograría. Claro. ¿Qué cosa no harías tú, Juan Carlos,
dentro del Parlamento andino? Lo que no haría, Ajá. hablar demasiado me parece una pérdida de tiempo. Yo creo que hay que ir por el lado de la parhesía, ¿no es cierto? Decir la verdad directa ahorrando tiempo aunque te ganes enemigos, que es una de las condiciones de la parhesía, te ganas enemigos. Abandonaría la retórica. Ajá. Eso es, lo que no haría es cargarme de retórica en un parlamento que de verdad no sé si tienen retórica o no, porque efectivamente no funciona, creo que ni para la retórica. Pero lo que yo haría es no hablar demasiado, más bien actuar. Claro. ¿Por qué Avanza País, Juan Carlos? ¿Qué cosa te animó a postular con Avanza País? Bueno, me animó que el candidato presidencial es el doctor Hernando de Soto, por supuesto, que Avanza País es un partido que viene de antiguo, ¿no? Que es gente de provincias, que curiosamente es un partido que nace en la izquierda, pero en una izquierda dialogante y democrática, que fue la que en su momento impulsó al doctor Alfonso Barrantes Lingán. Claro. Y si tuviera que escoger algo que respalde mi decisión, es una de las frases de Alfonso Barrantes Lingán que decía: no ser corrupto en el Perú es ya ser revolucionario. Un acto revolucionario. Increíble, Así ¿no? es, ser honrado en el Perú ya es ser revolucionario. Exactamente. Juan Carlos, tu opinión sobre el gobierno de Sagasti. Voluntad política, liderazgo, cero conocimiento del Estado, intereses políticos. Bueno, en primer lugar, yo creo que es un gobierno de sorpresa hasta para el presidente Sagasti, ¿no es cierto? Sí. O sea, es un gobierno sorprendente y sorprendido. Es también un gobierno transitorio. Y es muy transitorio porque estás hablando de un gobierno que básicamente tiene 2 meses y medio más, porque una vez que se sepan los resultados de las elecciones ya lo demás es transferencia, ¿no es cierto?, de ministerios y de cosas. Así es. Entonces, o sea, me pongo en sus zapatos y si yo tuviera un horizonte de 2 meses, un poco más de 2 meses y medio, ¿no?, realmente es una situación algo difícil. Con pandemia además es un poco más difícil, ¿no? Yo sí creo que deberían tomar decisiones rápidas con respecto, por ejemplo, a las vacunas, con respecto a la ivermectina, Sí. y de verdad meterse en el tema, llamar al doctor Fernández, llamar a los otros médicos, veterinarios, que opinen, ver las estadísticas, si funciona, si no funciona. Si funciona o parece que funciona, entonces la repartimos, traemos las vacunas en los aviones Hércules de la FAP, mientras tanto traemos respiradores, es decir, tomemos decisiones rápidas, ¿no es cierto?, lo más rápidas que se pueda, y como dicen los FOEs de la Marina, bruto pero rápido, 2 más 2, 5, no es 4, pero está cerca, pues, ¿no? Juan Carlos, tu opinión sobre George Forsyth. Bueno, yo creo que en ese caso sí hay improvisación, ¿no es cierto? El señor Forsyth es un joven muy simpático, ha sido arquero de la Alianza, realmente yo creo que él es básicamente un producto de combate y esto es guerra, aunque no ha estado ahí, y tiene el atractivo que tiene pues la juventud y que tiene para los jóvenes el ser joven. Sí, claro. No me parece una mala persona, me parece una buena persona. Sí. Pero no creo sinceramente que él tenga las cualidades para dirigir el Perú. Julio Guzmán. Bueno, en el caso de él no vamos a ir a las partes anecdóticas, ¿no? Ya. Pero yo creo que todas esas anécdotas le han hecho mucho daño. Los cambios de posición y de ideología en el camino también le han hecho bastante daño. Y bueno, creo que las encuestas, inclusive, uno piensa que todas las encuestas son truchas, ¿no es cierto? Y pareciera que fuera así, pero ni siquiera las truchas muestran alguna posición descollante del señor Guzmán. Nada, ¿no? Winston Churchill decía, ¿no? Yo solamente creo en las encuestas que yo he mandado a hacer, ¿no? Bueno, Brillante. Churchill tenía muchas frases muy buenas. Brillante. Una que me encanta es una que dice: en política es importante que hablen de uno, aunque hablen bien. Sí. Antauro Humala, Juan Carlos. Don Antauro Humala me parece realmente un patriota. Eso es lo que me parece a mí, un hombre que luchó contra un gobierno corrupto, con el desenlace de Andahuaylas, que para él ha significado realmente una vida terrible, ¿no es cierto?, en la prisión,
que ya tiene 16 años digamos, preso. Yo creo que es un hombre que siempre ha creído en el Perú. Y que claro, para muchos es una figura radical. A mí, yo me he reunido con él, he conversado con él y en su momento, hace ya unos 3 o 4 años, sí. Y en su momento no me pareció un hombre radical, me pareció un hombre que tenía ideas patrióticas centradas. Sí. En ningún momento le vi alguna posición del tipo Sendero Luminoso o cosas más radicales. Cuando uno le pregunta sobre fusilar a los gays, me dice, si yo tengo un montón de amigos gays, ¿cómo los voy a fusilar? Pues no. Claro. Entonces, una cosa es hablar con la persona y otra cosa es opinar sobre el personaje. Sí. Yo no tengo una mala opinión del señor Antauro Humala. Ollanta Humala. De él sí tengo una mala opinión, pero no por culpa de él. Ajá. Me parece que su falta de carácter sí. Llevó a una serie de decisiones políticas terribles. Y yo creo que si tuviéramos que escoger una de las terribles, más allá del fracaso de la formalización de la pequeña minería, que de verdad es terrible, sí. Ha sido la refinería de Talara, ¿no? Sí, claro. No detener ese elefante blanco de 7,000 millones de dólares, que es realmente un crimen terrible contra el Perú, ¿no? Si tuviéramos que escoger alguna de esos desatinos. La gran reforma del Parlamento andino, Juan Carlos, ¿cuál sería? Conectarlo con los 5 congresos de los países que lo componen. Es decir, ajá, restablecer los canales directos sí. Entre un parlamento supranacional, que en realidad es un superparlamento, y los congresos de cada uno de los países. Esa es la primera labor que hay que realizar. Interesante. Salaverry, candidato presidencial, con el apoyo de Martín Vizcarra al Congreso. Bueno, Daniel es un político de hace tiempo, ¿no? Él ha estado en el APRA, en Fuerza sí. Popular, y ahora está en Somos, que también era un partido preexistente. Sí. Como político que es, yo la verdad no le critico las decisiones, ¿no es cierto? Porque son decisiones políticas, y si uno está en la facultad de llevarlas adelante, aunque para, digamos, algunas personas suene forzado, con pie forzado, es decisión de alguien que está en política hace tiempo. Yo lo que critico, Juan Carlos, es la opacidad de Salaverry en comparación con Martín Vizcarra, que lo ha opacado, pero bajo todas las formas, él siendo candidato presidencial y Vizcarra siendo candidato congresal. Bueno, eso quizás se deba, ¿no es cierto?, a que la exposición mediática del señor Vizcarra en los últimos meses o casi años ha sido pues constante, ¿no es cierto? Sí. O sea, la exposición mediática le da al señor Vizcarra pues una presencia nacional mayor a la de el señor Salaverry, y a eso está respondiendo pues la ciudadanía, ¿no? Sí. Es básicamente la exposición mediática de cada uno, por eso uno es preponderante sobre el otro. Claro que sí. Juan Carlos Ramírez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la silla eléctrica. Te comprometo seguramente, Juan Carlos, para una próxima oportunidad para también seguir conversando de este y otros temas políticos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Alberto, y a la orden para cuando tú me digas. Un gran abrazo. Ha sido Juan Carlos Ramírez, candidato al número 1 por el Parlamento andino con Avanza País.